Buenos días, bienvenidos a los que se acaban de conectar. Empezamos a las 11:01. Muchas gracias. Buen día tengan todos. Muchísimas gracias por estar hoy presentes en este evento. Les agradecemos a todos la atención a la invitación. Les saluda Mónica Guzmán. Yo soy la líder del área de Health and Benefits o Salud y Vida para Centroamérica en Unity. El webinar es organizado por Unity, quien a partir del mes de marzo del presente año forma parte de Willis Towers Watson y por Mayo Clinic. Este tipo de eventos forman parte de nuestra oferta de valor y compromiso en la salud integral de nuestros asegurados y amigos. Aprovechamos de una vez para invitarlos a todos los próximos eventos donde estaremos compartiendo los resultados de nuestra próxima encuesta de Willis Towers Watson sobre el COVID-19 y el impacto de los negocios en los beneficios en Latinoamérica. Este evento ya se está coordinando y lo tendremos para todos ustedes a finales de este mes de julio. Queremos agradecer a más de las 500 personas que están participando de este evento y también agradecer a Mayo Clinic por permitirnos crear este espacio colaborativo y de información de cómo afrontar esta nueva normalidad y mantener nuestra salud en medio de esta pandemia que estamos viviendo derivada del COVID-19. En ese sentido, tenemos dos médicos especialistas de Mayo Clinic que nos van a compartir sus conocimientos y consejos para estar preparados de la mejor manera al retorno de nuestras labores y nuestras actividades cotidianas. Primero vamos a tener la exposición de la doctora Carla Venegas Borsellino, médico de cuidado crítico, consultora, profesora, asistente de medicina en Mayo Clinic, Florida. La doctora Venegas Borsellino se graduó de la Facultad de Medicina de la Universidad de Norte Barranquilla, Colombia, de Medicina Interna y Cuidados Intensivos en Montefiore Medical Center en Nueva York, Estados Unidos, de Nutrición en la Clínica de las Universidades de Luisiana, Kentucky en Estados Unidos y Oregon, Health and Science University, Oregon, Estados Unidos, en asociación con Nestlé Nutrition Institute.
Antes de unirse a Mayo Clinic, la doctora Venegas Borsellino fue profesora asistente de medicina en el Montefiore Medical Center del Albert Einstein College of Medicine en el Bronx, Nueva York. Actualmente es profesora asistente de medicina y consultora de cuidados críticos en el Departamento de Cuidados Críticos de Mayo Clinic en Florida. De igual forma también nos acompaña el doctor Jorge Malea, especialista en medicina del sueño, neumólogo, especialista en cuidados críticos, también de Mayo Clinic, Florida. El doctor Malea nació en Arequipa, Perú, asistió a la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa, completó una residencia en medicina interna en New Medical College en Nueva York en el año 2000. Completó una residencia de subespecialistas en enfermedades pulmonares de medicina de cuidados críticos y trastornos del sueño en el 2003 en la Universidad de San Luis. Antes de unirse a Mayo Clinic, fue profesora asistente de medicina en la Universidad de Stony Brook en Long Island, New York, y en Mount Sinai School of Medicine en Nueva York. El doctor Malea se unió al Departamento de Trasplantes de Mayo Clinic en Florida en junio del 2011. Muchísimas gracias a la doctora Carla y al doctor Malea y a Clínica Mayo por estar hoy con nosotros en este evento. Para dar inicio ya, nada más vamos a brindar algunas instrucciones importantes de este webinar. Pueden realizar sus preguntas por medio del chat de la plataforma y el equipo organizador estaremos revisando las mismas para que al final los doctores Venegas y Malea nos brinden las respuestas correspondientes al final de sus exposiciones. Durante todo el evento les agradecemos tener sus micrófonos en silencio para poder tener todos el mejor sonido sin interferencias. Esperamos que este evento sea de muchísima utilidad y sin más preámbulo damos inicio con la doctora Venegas. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos. Muchas gracias a Unity por esta invitación. Para nosotros es muy especial poder compartir con la experiencia que tenemos en la clínica y además vivir este nuevo, como lo han dicho, esta nueva normalidad. Usualmente nosotros estamos acostumbrados a ir a conferencias de lado a lado y ahora todas nuestras conferencias son virtuales, pero esto también nos ha dado la capacidad de alcanzar nuevas comunidades, lo que es muy importante para nosotras. Voy a hablar acerca un poco de cómo desarrollamos nuestra clínica virtual y cómo esto cuál es el enfoque de esto hacia el nuevo futuro. Y es importante porque una vez que empezaron todas las restricciones gubernamentales, las restricciones de viaje, las restricciones de cómo viajar en el mundo, esto hizo que tuviéramos que ir a nuevos retos. En el área de la medicina, cómo vamos a proveer salud para nuestros pacientes, pero esto se aplica a muchos otros lugares. Siguiente. No tengo ningún conflicto de interés financiero. Siguiente. Entonces, lo que principalmente quiero hablar durante los próximos 10 minutos es cómo vamos a avanzar hacia el futuro, es cómo, especialmente en el área de ver pacientes, para nosotros la pregunta es cómo podemos seguir proveyendo cuidado médico para los pacientes de COVID y pacientes no COVID, pero con las nuevas regulaciones o con las nuevas precauciones. Nuestros objetivos son proveer cuidado para los pacientes, pero también proteger a nuestro equipo médico. Entonces, ¿cómo hemos enfrentado esos retos, esas dificultades y cómo nos hemos preparado para abrir los servicios hospitalarios, ambulatorios y hospitalarios? Pero esto va a ser importante para tener una vista de cómo estamos viendo el futuro en otras áreas. Siguiente. Entonces, bueno, esto es un rápido recuento de algunos eventos. Nuestro primer paciente positivo con COVID lo tuvimos en la clínica en marzo 13. Más o menos a la semana teníamos ya 7 pacientes hospitalizados y pues los pacientes han ido subiendo en número, especialmente en las últimas semanas. Pero ya unos 10 días después del primer paciente ya nos habíamos preguntado cómo vamos a responder a esta emergencia.
Y las discusiones, las reuniones fueron cómo podemos hacer una clínica virtual que otra vez que nos permita mantener seguros a nuestros pacientes y seguro al personal médico. Otro objetivo importante era cómo prevenir el consumo masivo de los equipos de protección, que saben que ha sido un problema también a nivel mundial. Entonces se hicieron muchas reuniones, se estableció hacer un cuidado virtual y hacer una estación de evaluación para COVID que fuera a través del autoservicio del carro y más o menos ya para marzo 25 teníamos el servicio establecido. Siguiente. La siguiente diapositiva. Bueno, este es un esquema de cómo funciona eso. Ha sido mucho acerca de la logística, tener muchas personas involucradas en lo que fue la organización de la ruta de los carros para poder venir. Los pacientes, más o menos cómo funciona el sistema, ellos tienen que tener una cita que se crea virtualmente con una orden médica que se crea virtualmente. El paciente viene con su identificación y hay diferentes puntos de chequeo. De pronto pueden ver el punto de chequeo 1, 2 y 3, donde el paciente primero confirma su identidad, su cita médica. En el segundo punto se les dan unas instrucciones y hasta que llegan al tercer punto de chequeo en donde se toma la muestra per se. Esto nos ha permitido, si podemos ver la siguiente diapositiva, nos ha permitido ver una cantidad grande de pacientes. La siguiente. Nos ha permitido ver una cantidad muy grande de pacientes en un corto tiempo. En los primeros 7 días ya se habían visto casi 1,200 pacientes. Ese número en este momento ha sobrepasado, por supuesto, casi los 10,000 pacientes. Hasta mayo 20 teníamos ya casi 10,000 pacientes y estamos hablando de que estamos en julio ya. Entonces, pero nos ha permitido ver una cantidad grande de pacientes ahorrando en una forma significativa el equipo de protección, porque solamente las personas que están en la última estación tomando las muestras son las que requieren el equipo completo de protección. Siguiente. Otra vez, más o menos cómo funciona esto. Entonces, les mencionaba, lo primero es tener la toma de la muestra, la cita virtual, la toma de la muestra. Los pacientes o las personas que se les toma la muestra regresan a su casa. Más o menos en 24 horas se les estaba dando el resultado, se les está dando el resultado de las pruebas de COVID. Y en ese momento se hace la notificación del resultado, se hace evaluación de contactos para los pacientes que son positivos, y se les establece que tienen que iniciar el periodo de la cuarentena y se hace la discusión de las recomendaciones de acuerdo a las guías de recomendación de la CDC. A partir de ese momento se establece un seguimiento para los pacientes positivos cada 2 días. Este seguimiento, si quieres podemos ver la siguiente. Seguimiento ha sido diferente de acuerdo al caso del paciente. Hay pacientes que están muy asintomáticos, solamente tienen un poco de fiebre, no tienen muchos contactos. Estos pacientes pueden ser seguidos por conversaciones simplemente telefónicas. Hay otras visitas que necesitan más complejidad, como por ejemplo entrar a la historia clínica virtual. Y en algunos casos en donde los pacientes se consideran que están en un riesgo más alto, por ejemplo, pacientes con comorbilidades, con debilidad del sistema inmune, que vamos a estar hablando más adelante, de personas de edad avanzada. Estas personas entonces que se consideran de riesgo algo o que empiezan a tener síntomas, podemos enviarles a sus casas unos equipos de monitoreo remoto que nos permite medir su presión sanguínea, su temperatura, su pulso, la saturación de oxígeno, y entonces un equipo los monitorea desde la casa y está hablando con ellos. De acuerdo a la evolución del paciente, también se pueden hacer órdenes de laboratorios y de radiografías. Esto ha sido muy importante para mantener la seguridad otra vez de los pacientes y del personal de salud. Tenemos una clínica dedicada que después de las horas de atención regulares está abierta solo para pacientes con COVID, tiene una entrada especial y hay un protocolo para poder mantener todo el equipo de protección. Pero nos ha permitido disminuir la sobrecarga de estos pacientes en nuestras unidades de emergencia, porque
imagínense todos estos pacientes positivos, teniendo en este momento cerca de 1000 pacientes positivos, si todos vinieran al mismo tiempo a tomar exámenes, a tomar radiografías, muestras de sangre, recibir prescripciones, esto sería una sobrecarga increíble para nuestra sala de emergencia. Según las necesidades, entonces se hacen prescripciones para los medicamentos antibióticos, analgésicos, antipiréticos, etcétera. ¿Podemos ver la siguiente? Este equipo, que principalmente está conformado por médicos de medicina interna, de medicina familiar, con un gran apoyo del Departamento de Pulmonar y de Enfermedades Infecciosas, entonces hace el manejo de los pacientes principalmente en una forma ambulatoria de acuerdo al estado clínico del paciente, pero si el paciente ya tiene síntomas de alarma, hipoxia, dificultad para respirar, expectoración con sangre, otra vez, todos esos signos de alarma, pacientes con altas comorbilidades que les incrementa el riesgo de mortalidad, estos pacientes son remitidos a la sala de emergencia. En la sala de emergencia se hace la evaluación y el manejo del paciente y se puede decidir si el paciente puede regresar a su casa con nuevas recomendaciones, si tiene que ser ingresado al piso de medicina interna o si el paciente requiere un manejo en la unidad de cuidados intensivos. Una vez que el paciente sale del hospital, ellos regresan al seguimiento de manejo ambulatorio porque es importante para nosotros que se siga haciendo el seguimiento hasta que el paciente se dé completamente de alta de la infección del COVID. Siguiente. Para el manejo intrahospitalario también hemos tenido algunas innovaciones. Estos son todos equipos y sistemas que la clínica ya había considerado desde antes, pero la verdad eran más como unos planes a largo tiempo para desarrollar sobre algunos años, pero la pandemia del COVID nos ha hecho que tengamos que desarrollar esto en una forma avanzada, muy acelerada. Entonces, otros equipos que hemos utilizado es el sistema de InTouch, que nos permite tener un sistema de conexión, son como unos iPads, como unos tablets, que el paciente tiene un equipo dentro del cuarto donde está hospitalizado y nosotros tenemos el sistema, nos podemos conectar con ellos remotamente en una plataforma segura para la confidencialidad del paciente y minimizamos la cantidad de veces que el personal médico tiene que entrar al cuarto a revisar al paciente. Saben que muchas veces el paciente llama simplemente porque tiene una pregunta, porque necesita que le traigan algo a la habitación y esto nos ha ayudado a reducir el número de contactos entre el personal médico, personal de enfermería, de terapia respiratoria y el paciente y nos ha ayudado también a preservar nuestros equipos de protección, disminuyendo el consumo. Siguiente. Entonces, este sistema ha sido muy importante para nosotros porque nos ha ayudado. Hay bastantes datos estadísticos acerca de la seguridad del sistema, la cantidad de pacientes, las veces que el paciente llama, el número de días que el paciente está en el sistema, etcétera. Pero quiero decirles y mostrarles todas esas estadísticas que este monitoreo remoto absolutamente nos ha ayudado a mejorar el manejo del paciente del COVID en su casa. Nos ha ayudado a disminuir la sobrecarga de los servicios hospitalarios y lo hemos podido hacer en una forma segura para el paciente, segura para el personal médico y que absolutamente ha reducido la sobrecarga de los servicios de la sala de emergencia. Muy prontamente, después de que empezamos a utilizar estos servicios para COVID, nosotros desarrollamos cómo continuar proveyendo este servicio de clínica virtual para otras áreas, como el resto de las consultas externas. Saben que al comienzo los estados y el país hubo un cierre de actividades, un cierre de la clínica ambulatoria, una disminución de los casos de cirugías electivas, pero en un momento cuando se empezaron a hacer la reapertura de los servicios, el manejo de pacientes a través de la clínica virtual ha sido muy importante, porque nos ha permitido que el paciente que puede ser visto otra vez por una cámara, por una llamada telefónica, en una forma virtual, podemos todavía proveer manejo a tiempo.
especialmente pacientes con cánceres, pacientes con enfermedades crónicas que sabemos que han tenido un impacto significativo durante esta pandemia. Así que realmente estamos convencidos de que la clínica virtual es algo que está aquí, que nos ha tocado desarrollarlo en una forma de emergencia, pero que absolutamente ha sido beneficiosa, se puede hacer en una forma segura y estamos convencidos de que está aquí para quedarse. La siguiente. Quiero ahora hablar de algunas de las preguntas que teníamos del público y era esto, ¿qué recomendaciones podemos dar para adaptarnos a la nueva sociedad minimizando los riesgos? Este es uno de los temas más comunes que hemos hablado, una de las preguntas más frecuentes. Tenemos que ir a las bases, a las recomendaciones básicas, especialmente nosotros seguimos las recomendaciones del CDC. Tenemos que, todas nuestras actividades tienen que estar guiadas por los nuevos cambios que la pandemia le ha puesto a nuestro estilo de vida. El distanciamiento social, el uso de máscaras, el lavado de manos, el uso de superficies. Yo pienso que en general esto es lo más importante para garantizar o para minimizar los riesgos hacia el futuro. Creo que el COVID nos ha enseñado cómo diferentes sociedades se comportan en formas diferentes y tienen resultados diferentes. En este momento algunos países en Latinoamérica, muchos países en Europa han sido capaces de controlar en una forma más efectiva la infección y pienso que esas órdenes del uso de máscaras, del uso de distanciamiento han sido cruciales para dar ese control sobre la infección. En cuanto a las recomendaciones para retornar a la oficina, en lo general lo más importante es lo que mencioné, tener seguros que en su espacio de trabajo pueda tener distanciamiento con las personas con las que está trabajando. Es probablemente la forma más efectiva de hacerlo. El que puede trabajar desde la casa, que dejen que lo pueda hacer, el que tiene que regresar al ambiente laboral, al ambiente de la oficina. Recomendamos el uso de máscaras cada vez que no podamos estar a una distancia de más de 6 pies o de 2 metros. Lavado frecuente de manos. No hay una sola recomendación que sea más fuerte, más poderosa que lavarse las manos frecuentemente. Cuando no se pueden lavar las manos, el uso del alcohol, de los sanitizadores para limpiarse las manos. Es importante coger la rutina de limpiar su área de trabajo. Apenas usted llegue a su oficina, coja esos alcohol o los wipes con Clorox, y usted puede limpiar su superficie del computador, las cosas que se tocan frecuentemente. El computador, el teléfono, el ratón del computador, la superficie de la mesa, cualquier superficie que sea fácilmente accesible debe ser limpiada con frecuencia durante las horas de trabajo. Yo diría que esas son las principales recomendaciones para cómo regresar a la oficina y otras más de la interacción como los elevadores, todo lo que sean botones, las puertas. Suena muy básico, pero son las recomendaciones más efectivas para regresar en una forma segura a nuestras actividades laborales. La siguiente. Bueno, entonces, como les decía, la forma de regresar a las actividades, si es seguro o no, va a depender de nosotros mismos, del comportamiento de la sociedad y pues esperamos que cada uno tenga más conciencia de cómo seguir hacia adelante siguiendo estas recomendaciones, pero sabemos que hay muchas más preguntas que respuestas, sabemos que es una nueva normalidad y que tenemos, hay muchas cosas a las que nos vamos a enfrentar y probablemente en 1 o 2 semanas vamos a decir, encontramos nueva información y esas son las nuevas recomendaciones. Siguiente. Entonces, muchas gracias y bueno, los dejo con el doctor Malea. Gracias, gracias Carla. Y tenemos unas preguntas que vamos a responder por ahora y vamos a recibir también preguntas de los participantes, pero muchas gracias por invitarme a participar hoy día y por estar reuniéndose con nosotros hoy día.
revisando las preguntas, ¿cuáles son las enfermedades de base que nos hacen más vulnerables al ataque del virus? Generalmente son enfermedades en las que nuestro sistema inmune está disminuido, y hay enfermedades en las que el sistema inmune está disminuido naturalmente, o otras que son causadas por medicinas. Medicinas que se toman generalmente para tratar enfermedades inflamatorias o autoinmunes como la artritis reumatoidea o el lupus. Medicinas que algunos de ustedes pueden reconocer con los nombres de prednisona o micofenolato o azathioprina, son al final medicinas inmunosupresoras que disminuyen la habilidad de responder a cualquier tipo de infección y, por supuesto, a la infección por el virus. Hay otras enfermedades no relacionadas con su sistema inmune que también lo hacen más propenso a tener la posibilidad de contagiarse con el virus, y una de ellas, por ejemplo, es la diabetes, que también es sabido que disminuye las defensas. Otras enfermedades son las enfermedades respiratorias crónicas, como asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ponen las personas en riesgo de tener más posibilidades de enfermarse con el COVID. La segunda pregunta, ¿qué debemos hacer para fortalecer nuestro sistema inmune y quizás poder enfrentar al COVID sin mayores complicaciones? Al final, lo que tenemos que hacer es lo que normalmente haríamos para tratar de mantener nuestra salud. Comer bien, darnos suficiente tiempo para dormir en las noches, mantener un peso adecuado. Muchos de ustedes pueden haber escuchado en las noticias de que las personas con sobrepeso o obesas tienen un peor pronóstico si es que son admitidos al hospital por COVID-19. Y dentro de lo necesario, mantener un esquema, un calendario organizado. Es bien difícil para las personas que han estado en cuarentena o no han estado teniendo la posibilidad de salir de su casa, comúnmente comenzar a sentir síntomas de depresión o de no sentirse la persona que son siempre, y tratar de mitigar eso con actividades que le puedan ayudar a uno a, si se puede decir, entretenerse durante el día es definitivamente importante. La obesidad, como la falta de sueño, como la depresión, son condiciones que son sabidas de mucho tiempo, que nos predisponen a tener más enfermedades y que definitivamente pueden afectar al sistema autoinmune. Del aislamiento a la nueva realidad, ¿cómo influyen temas emocionales como el estrés en el desarrollo del COVID-19 y nuevas enfermedades? Bueno, estaba tratando de ese tema un poquito en la pregunta anterior. Como les dije, la depresión o la ansiedad pueden definitivamente interferir en la forma como nuestro sistema biológico va a funcionar y cómo vamos a responder a diferentes tipos de estreses biológicos o emocionales. Entonces, tratar de mantener dentro de lo más posible un schedule o una rutina que nos ayude a tener momentos en los que nos podemos descansar. Estando en la casa con la computadora prendida y tener meetings remotos frecuentemente, a veces puede parecer como que siempre estamos en la oficina y que nunca dejamos la oficina, porque la oficina ahora es la casa. Tratar de separar esos momentos en los que estamos trabajando contra los momentos en los que pasamos con la familia, con los momentos en los que tratamos de tener un poquito más de relajación, es muy importante. Y otro consejo que he escuchado unas otras personas dar es muy posible que esta situación en la que estamos viviendo ahora y en la que nos encontramos pueda durar muchos meses más hasta que tengamos una vacuna disponible. Y a veces tomar la realización de que así va a ser y tratar de hacer los cambios necesarios en nuestra vida para
acostumbrarnos a esta nueva normalidad es muy importante. La siguiente pregunta es correcto pensar que todos vamos a contagiarnos? No es correcto que todos no nos vamos a contagiar. Lo más probable es que no sea la mayoría de la población la que se contagia hasta el momento en el que tengamos la vacuna. Por lo que vemos en las noticias o por lo que escuchamos al tener conversaciones en la oficina con amigos, se siente así, se siente de que la mayoría de nosotros o un significativo número de la población está siendo afectado por el virus, pero la incidencia no ha llegado a ser más del 50% todavía en ninguna parte del mundo, y lo más probable es que la mayoría de nosotros no se llegue a contagiar. Y si pudiéramos prevenir eso sería importante hasta que tengamos la vacuna en la que podamos tener el desarrollo de inmunidad y protección por el efecto de la vacuna. ¿Qué consideraciones debemos tener si se requiere viajar en tiempos de COVID? Justo acabo de ver una persona que tiene que viajar por motivos urgentes de familia, y al viajar tenemos que tener las mismas precauciones que estamos teniendo ahora. Usar máscaras, como dijo la doctora Venegas, lavarse las manos es muy, muy, muy importante. Mantener la distancia, el distanciamiento social es muy importante. Si tenemos que ir al aeropuerto, si tenemos que subir al coche y manejar, y tenemos que utilizar baños de servicio público, si es posible no utilizarlos, pero si tenemos que utilizarlos, estar protegidos con la máscara, lavarnos las manos antes de entrar y salir, es muy importante. Y en los lugares públicos también tratar de mantener esa distancia. No hay datos en los que nos dicen qué tanto puede vivir el virus en una sustancia inerte, sobre una mesa, sobre una silla. La mayoría de los experimentos que hemos entendido del virus en cuanto pueden vivir en una sustancia inerte generalmente fueron hechos en laboratorios en los que las situaciones son bien controladas. Entonces, tener estos pañuelitos sanitarios en los que uno puede limpiar las superficies en las que va a trabajar o va a comer o va a trabajar sería también importante. Y lo mismo que dije en la pregunta número 1, uno cuando viaja a veces se afecta su ciclo de sueño, afecta su ciclo de comida. Tratar de mantener esas variables en las que tenemos control lo más estable posible y tratar de dedicar suficiente tiempo para descansar y para alimentarse bien. A lo mejor las preguntas o las respuestas a las preguntas que he respondido son generales, pero me gustaría dejar tiempo suficiente para que los participantes también nos hagan preguntas directas. Invito a la doctora Venegas también para que nos ayude a contestarlas. Sí, muchísimas gracias, doctora Venegas y doctor Malea. Efectivamente, la dinámica del webinar era hacer una pequeña introducción también de Mayo Clinic, de la clínica virtual que se tiene, que fue los minutos que se tomó por parte de la doctora Venegas para hacer la explicación, y luego que los doctores pudieran ahondar en las consultas que ya previamente se les habían enviado. Pero tenemos muchísimas preguntas en el chat, entonces vamos a iniciar y instamos a todos los que también tengan algunas preguntas a hacerlas y aprovechar a estos dos grandes especialistas que tenemos hoy para que puedan evacuarnos cualquier duda que tengamos. Vamos a empezar tal vez con la doctora Venegas. ¿Cuál es la relación del tabaquismo con el COVID? Si pudieran ampliar, y hay estudios en ese sentido. Bueno, con el tabaquismo, el problema que tenemos es el daño que hace a las vías respiratorias, que es independiente del COVID. El solamente hecho de fumar, obviamente sabemos por estudios de cientos de años,
que causa un daño significativo de las vías aéreas. Es un daño progresivo, está relacionado a muchas enfermedades, especialmente obviamente la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y esto crea una vía aérea mucho más frágil y susceptible a cualquier otra enfermedad como el COVID-19, como la influenza o como cualquier otra enfermedad respiratoria, a neumonías. Entonces, sabemos que es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo. Usualmente nosotros no estudiamos solamente el tabaquismo con la enfermedad, pero es el tabaquismo, las enfermedades respiratorias que produce y la susceptibilidad a tener infecciones como el COVID-19. Entonces sabemos que los pacientes con enfermedad pulmonar tienen un factor de riesgo incrementado con respecto al paciente que no tiene una enfermedad respiratoria previa antes de la infección del COVID. Muchas gracias, doctora Venegas. Tenemos varias preguntas sobre el uso de las mascarillas. Si son adecuadas, si no son adecuadas, si puede traer algunos efectos colaterales como problemas respiratorios, si es recomendadas en personas que ya tengan alguna condición respiratoria preexistente. Si nos pueden ampliar este importante tema del uso de las mascarillas. Usar máscaras definitivamente es recomendado. Ustedes saben, hay diferentes tipos de máscaras y yo me imagino a los que se están refiriendo son las máscaras no quirúrgicas o no N95, las máscaras que usamos en el hospital, las máscaras, si las podemos llamar caseras. Hay variación en la calidad de la tela que se puede hacer, pero estaba viendo también en las preguntas que están en el chat con respecto a las máscaras. Las máscaras caseras definitivamente tienen algún nivel de protección. El nivel no sabemos exactamente cuánto es. Lo más probable es que no sea 100%, lo más probable es que no sea 0%. Lo más probable es que está entre 0 y 100. Pero al final es una forma de proteger a las personas alrededor de nosotros. Cuando nosotros estornudamos, hablamos fuerte o cantamos y si somos portadores del virus asintomáticos, tenemos la posibilidad de estar transmitiendo el virus de esa forma. El virus o las máscaras caseras generalmente no van a ser completamente impermeables al virus. Por eso es de que no es la única recomendación que se hace, sino también mantener el distanciamiento social y lavarse las manos. Pero es importante usar máscaras. Nosotros cuando venimos a trabajar a la clínica estamos obligados a usar máscaras todo el día cuando estamos con alguna otra persona en cualquier habitación. El único momento en el que no usamos máscaras es cuando, por ejemplo, ahora estoy en una sala de examen solo, es el único momento en el que estamos permitidos en no usar máscaras. Ojalá espero que esto haya contestado la pregunta. Muchas gracias, doctor Malea. Tenemos también muchísimas preguntas y nos piden ampliar los temas de recomendaciones para viajes. Para viajes tenemos varias preguntas de padres que están a las puertas de tomar una decisión, si envían a los hijos a universidades o escuelas a los Estados Unidos, si es buen momento, si hay que tomar decisiones, recomendación para hoteles, para aviones, si nos pueden ampliar más detalles y recomendaciones en este sentido de viajes. Sí, es un tema que viene. Pienso que una de las restricciones más grandes que hemos tenido durante esta pandemia son la paralización de los viajes. Hay muchísimas limitaciones. Nosotros que tenemos familias, obviamente en los países en Latinoamérica, hemos sentido el impacto de las restricciones de viaje por tierra, por aire. Yo pienso que la responsabilidad social es lo que nos va a permitir volver a actividades de viaje. Tuve la oportunidad de estar en el área del aeropuerto y el sentir que hay un porcentaje, 50% de la población que no tiene máscara, no te hace sentir seguro que estás ahí. Yo pienso que cuando toda la población está comportándose en la misma forma, usando máscaras, manteniendo el distanciamiento social en las filas del avión, etcétera,
el mantener las máscaras mientras el vuelo está en progreso, nos va a hacer capaces de regresar a esa actividad, pero es un riesgo que cada uno tiene que tomar de acuerdo a su riesgo de infectarse, de acuerdo al riesgo de tener una infección moderada o severa. Esas son decisiones individuales. También estamos pensando ya en los hijos que tienen que regresar al colegio, en los familiares que tienen que regresar a la universidad. Y hasta este momento algunas de las recomendaciones locales también van a ser dirigidas al nivel de riesgo individual. Yo pienso que como sociedad vamos a llegar a una forma segura de volver a una posible normalidad, ¿cierto? No es la primera vez que tenemos una pandemia en el mundo, no es la primera vez que tenemos enfermedades infecciosas, tuvimos el SARS en el 2002, tuvimos el H1N1 en el 2009, otra vez en 1918 la pandemia anterior del flu. Y después de un periodo de alteración de lo que es la normalidad, viene un periodo de estabilización con unas nuevas normas de normalidad. Entonces, tenemos que llegar allá, pero estoy segura que muchísima responsabilidad social tiene que estar dentro de eso. Pienso que se puede viajar seguramente. Pienso que si uno mantiene sus guías de distanciamiento, de lavarse las manos, de andar con el alcohol, lo que decía el doctor Malea, tener la bolsita de los wipes con cloros para uno limpiar su superficie y mantener su espacio limpio, nos puede permitir hacer viajes. A los niños es mucho más difícil. Decirle a un niño de 3 o 4 años que no se tira al suelo en un aeropuerto, eso es complicado. Pedirles que no se pongan las manos en las bocas va a ser más complicado. Entonces depende del riesgo individual y el riesgo de su núcleo familiar. Pero pienso que como sociedad tenemos que llegar a un momento a recuperar un tipo de normalidad. Muchas gracias, doctora Venegas. Tenemos también varias preguntas relacionadas y aquí vamos a unir tal vez dos temas. Es aires acondicionados, influencia de los aires acondicionados en el contagio, espacios cerrados y los últimos estudios que se han revelado con respecto a la transmisión también en el aire del virus. Si nos pueden ampliar sobre esos temas. Con respecto a los aire acondicionados, lo recomendable es simplemente cambiar el filtro regularmente y no hay mayor o menor riesgo con respecto al virus, con respecto a tener un ambiente con aire acondicionado. Acá en la clínica, como saben, todos los ambientes son aire acondicionado, son condicionados y el virus no se transmite a través del aire acondicionado mismo. Con respecto a los aerosoles, hay algunos estudios que recientemente han estado confirmando la sospecha de que el virus tiene la posibilidad de mantenerse en aerosol más que en partículas de gotitas pequeñas o droplets en el ambiente por más tiempo. Y lo que pasa con el aerosol es se mantienen flotando en el aire por un tiempo más grande. Al final, si es verdad o no, no tengo control sobre eso. Al final, lo que yo tengo control, que es que si estoy en una habitación con varias personas, uso mi máscara, mantengo mi distancia y me lavo las manos. Porque no sé si la otra persona puede estar contagiada o no. Es importante saber con respecto a la posibilidad de que el virus se transmita de esa forma, pero no debe de cambiar cómo es que nos protegemos del virus. Muchas gracias, doctor Malea. También tenemos varias preguntas con respecto a colaboradores en oficinas, si han sido contagiados, los temas de los periodos de cuarentena y si pueden volver a contagiarse, que es una también de las grandes que tenemos. Bueno, creo que para eso otra vez tenemos que seguir las recomendaciones de la CDC y tenemos que seguir
implementando la responsabilidad social individual. Pues al comienzo de la infección, cuando los casos eran menores, era más fácil aislar. Estuve ayer viendo algunas noticias de la capacidad de los diferentes estados en los Estados Unidos para hacerle el seguimiento a los contactos de un paciente positivo. Y al comienzo, cuando los casos eran menos en cantidad, era más fácil hacer el seguimiento a los contactos, pero escuché de algunos reportes que especialmente en el estado de la Florida, con la cantidad de casos subiendo cada día, es más difícil para el gobierno seguir los contactos. Así que si una persona es diagnosticada con la infección, necesitamos que cumplan con su responsabilidad social de mantener su aislamiento y su cuarentena. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación son por lo menos 14 días después del inicio de la infección, pero la CDC tiene unas guías importantes para decir cuándo el paciente deja de ser infectante. Yo espero que esas recomendaciones van a estar cambiando simplemente porque los volúmenes van a sobrepasar las capacidades de los sistemas de salud. Pero en este momento se espera que el paciente tenga por lo menos 3 días sin fiebre y sin ningún síntoma respiratorio. Otra vez, 3 días sin fiebre o sin síntomas respiratorios, como dificultad para respirar o fuerte que expectora secreciones. En algún momento la recomendación incluye repetir la prueba del COVID, y para decir que el paciente ha sido liberado de la infección del COVID o ha sido curado, se espera que el paciente tenga 2 pruebas negativas de COVID. Pero según las recomendaciones del CDC, esas pruebas no se pueden repetir sino cuando el paciente tiene 3 días sin síntomas. Entonces es una combinación entre 3 días sin síntomas, sin fiebre, sin dificultad para respirar, más tener 2 pruebas negativas de COVID en 2 días separados. Pero yo entiendo que esas recomendaciones pueden ser difíciles de obtener en los diferentes países, en las diferentes clínicas. Por lo menos 14 días después del diagnóstico de la infección y al menos 3 días sin fiebre y asintomáticos antes de volver a reunirse a cualquier actividad social. Otra vez, en ese momento, previniéndose con distanciamiento social, lavado de manos y máscaras. La reinfección es un tema complicado. No tenemos toda la información de cómo va a ser la inmunidad después de la infección. Sabemos que se monta una respuesta inmunitaria, pero cuál es la durabilidad de esa respuesta protectora no la conocemos. Esperamos que la reinfección sea baja, pero no tenemos todavía todo el conocimiento de que no va a ocurrir. Muchas gracias. Tenemos también varias preguntas con respecto a las pruebas, que también es un tema recurrente en este tipo de foros. ¿Cuándo es el momento recomendable para realizar una prueba de hisopado o las otras existentes y qué diferencia existen entre las pruebas? Okay. Entonces, hay pruebas en las que lo que vamos a ver es vamos a medir va a ser la presencia del virus. Y hay otras pruebas en las que vamos a tratar de ver si es que hay una respuesta de nuestro cuerpo a la presencia del virus. La prueba, de las pruebas en las que detectamos la presencia del virus son las pruebas que se deben de utilizar para hacer el diagnóstico inicial en las personas, a pesar de que en algunos de nuestros países estamos utilizando el otro tipo de pruebas para hacer el diagnóstico. El virus se va a detectar en las vías aéreas, generalmente en la nariz o en la boca de las personas, generalmente 2, 3 días después de que la persona ha sido puesta en contacto con una persona que ha tenido la infección. Entonces, para simplificar, si estoy en la misma habitación en alguien que está tosiendo y al día siguiente esa persona me dice tiene COVID, bueno, lo más probable es que tenga que esperar 1 o 2 días para irme a hacer la prueba del PCR, que es la prueba molecular en la que van en la nariz o en la boca y miden si es que el virus está presente o no. Y así todavía puede ser negativa porque a lo mejor el virus no se ha duplicado completamente.
Esa prueba generalmente se hace más positiva a los días 3 y 5 después de haber estado en contacto con la persona que ha sido contagiada y se puede mantener positiva por varios días a varias semanas. Generalmente después de 14 o 15 días después de que esa prueba ha sido positiva, así se mantenga positiva, lo más probable es que esa persona no sea significativamente contagiante porque lo más probable es que estemos detectando partículas del virus muerto y no virus activo. Voy a dejar eso ahí para hablar de las otras pruebas. Las otras pruebas son en las que tenemos gotitas de sangre o sacamos sangre de la vena, en la que lo que estamos viendo, lo que estamos detectando no son partículas del virus, sino proteínas o anticuerpos que nuestro cuerpo ha creado para protegernos del virus. Entonces, esas pruebas no van a ser positivas tan rápido como las otras pruebas que acaba de describir, en las que medíamos la presencia del virus en la nariz. Esas pruebas se van a demorar unos cuantos días más, 5, 7, 10 días, dependiendo qué anticuerpos están midiendo y qué tecnología se usa para medir esos anticuerpos. Hay diferentes tipos de anticuerpos que aparecen a diferentes momentos después de la infección y hay diferentes tecnologías que varían en la habilidad de detectar esos anticuerpos. Esas pruebas generalmente se utilizan para hacer más estudios de prevalencia, más estudios de prevalencia del virus. Acá en la clínica, para darle ejemplos muy específicos, es si por ejemplo yo entré a la habitación de alguien que no sabía que tenía COVID y no tenía mi máscara ni mis anteojos, y pienso que me he expuesto a alguien, esperaría 2, 3 días y me haría la prueba, me mantendría en aislamiento, espero 2 días, voy y me hago la prueba, si es negativa y si todavía he estado expuesto, lo más probable es que espere a lo mejor la repita en otros 2, 3 días y si es negativo no hay problema. En la clínica, hace algunos meses hemos comenzado a hacer las pruebas para detectar los anticuerpos, simplemente para ver cómo es la prevalencia del virus entre las personas que estamos trabajando en la clínica y que no hemos pensado que hemos tenido síntomas o hemos pensado a lo mejor hemos tenido síntomas del virus en el pasado y queremos saber si nos hemos contagiado o no. Y la mayoría hemos salido negativos. Entonces hay indicaciones para los dos tipos de prueba. Los dos tipos de pruebas deben de ser utilizados teniendo en consideración o deben de ser leídos teniendo en consideración la prevalencia de la enfermedad donde se está haciendo esa prueba. Entonces es diferente hacerlo hoy día en la Florida que hacerlo en Nueva York, como era diferente hacerlo en Nueva York hace 3 meses y hoy día, y hace 3 meses en la Florida, porque el número del virus en el ambiente ha cambiado y eso va a hacer que las posibilidades de que la prueba sea realmente negativa o realmente positiva es cambiado también. Y también tiene que ver con respecto al riesgo de exposición. Si me encontré con el amigo del amigo del amigo del amigo que fue diagnosticado de COVID, lo más probable es que, y los dos estamos usando máscaras, lo más probable es que yo sea negativo. Pero si mi sobrino vino y estuvo con un grupo de amigos en el bar y vinieron y estuvo conmigo el fin de semana y se estuvo en mi casa y ahora él tiene síntomas así diagnosticado, entonces mis posibilidades son más grandes. Entonces las pruebas son importantes, pero las pruebas se tienen en consideración, tienen que tener en consideración la prevalencia de la enfermedad y el grado de exposición al virus el que te está llevando a tomar esa prueba. Muchas gracias. También les agradecemos a todos por la gran participación que han tenido con sus preguntas, que definitivamente es lo que han enriquecido este evento. Tenemos varias preguntas sobre consecuencias posteriores en personas que han padecido COVID. Si existen estudios de consecuencias que se puedan tener tanto en adultos como en niños, ¿qué afectaciones futuras? Si hay estudios que ya muestran algo con respecto a esto.
Bueno, obviamente ustedes entenderán que esta es una enfermedad nueva que tenemos, ya se nos ha vuelto el común del diario vivir, pero que de todas maneras tiene 4 o 5 meses circulando con más alta prevalencia. Así que tiempo para hablar de consecuencias a largo plazo, pienso que no tenemos los datos y tenemos que seguir simplemente conectados. Cada vez que hay webinars estamos pensando, tenemos que volvernos a conectar para dar actualizaciones. Así que desafortunadamente consecuencias a largo plazo no sabemos. ¿Qué sabemos hasta ahora? Sabemos, lo primero yo lo aplicaría a lo que vemos en población general con otras infecciones como otros coronavirus que hemos tenido en el pasado, y de las infecciones que más hablamos relacionadas sintomáticamente como la influenza. Lo más probable es que la mayoría de los pacientes, como decimos, es 80% de la población que tiene una infección asintomática o leve, lo más probable es que tenga pocas repercusiones a futuro. Sé que hay muchos pacientes que refieren dentro de esa población de sintomatología leve que duran muchas semanas con tos y con muchas semanas con algún grado de debilidad después de esos periodos de fiebre que tuvieron en la casa. Para los pacientes que tienen enfermedades moderadas a severas, que requieren hospitalización, y voy a hablar específicamente de los pacientes que requieren manejo en la unidad de cuidados intensivos y sobreviven a la enfermedad, lo que usualmente vemos, esos pacientes que tienen el síndrome de dificultad respiratoria severo, o lo que decimos en inglés ARDS, estos pacientes en general, sea que tengan esta complicación por el COVID, por la influenza, por cualquier otro virus respiratorio, por pancreatitis, etcétera, los pacientes usualmente tienen una debilidad muscular significativa que va a requerir un grado de rehabilitación antes de que puedan regresar a sus actividades normales. Entonces, conociendo que estos pacientes están haciendo estas manifestaciones inflamatorias severas, pacientes con COVID que tenemos en la unidad de cuidados intensivos por varias semanas, pacientes que requieren hospitalización por varias semanas, sabemos que la posibilidad de requerir rehabilitación, de tener debilidad muscular significativa e incluso de perder o alguna de la fuerza para realizar sus actividades diarias es importante, y por eso es que la enfermedad representa un problema para la salud pública, porque sabemos que no son todos los pacientes que se infectan con COVID, pero un buen porcentaje de ellos van a tener una alta mortalidad o una alta morbilidad, requiriendo rehabilitación y requiriendo recuperación, tiempo antes de que regresen a sus actividades normales. La otra parte que sería importante mencionar es el porcentaje de pacientes que sabemos que después de una infección por COVID severa tienen un grado de cicatrización pulmonar, que les hace un daño pulmonar acelerado, parecido a lo que hemos visto en otras enfermedades como fibrosis pulmonar. Y yo pienso que no tenemos toda la información acerca de qué paciente termina en ese estado, por qué está pasando y cuál es la duración de eso, pero hemos visto pacientes ya con un daño pulmonar significativo después de la infección del COVID. Muchas gracias. Tenemos varias preguntas también con respecto a medicamentos. Medicamentos tanto para cuando ya hay diagnóstico de COVID, cuáles son los medicamentos más recomendados en fase 1, cuando los síntomas son leves y podemos tratarnos desde casa, cuáles son esos medicamentos más recomendados. Y también si hay medicamentos que ayuden a fortalecer nuestro sistema inmune, tomar vitaminas. En nuestros países es muy común hablar de la miel de abeja con limón, etcétera, para ayudarnos. Si algo de eso científicamente puede ayudar tanto a combatir, y los medicamentos más recomendados en caso de padecer COVID con fase 1, poder tratarlos desde casa. Muy bien. Con respecto a los
suplementos nutritivos que generalmente a veces tenemos en nuestros países, la miel de abeja o la miel de abeja con limón o el té con limón o la sopa de pollo. No hay datos que nos ayuden a decir de que ellos nos van a modificar nuestra inmunidad para protegernos o hacer la enfermedad menos intensa. Pero tampoco hay contraindicación, tampoco la van a hacer peor, entonces ni mejor ni peor con respecto a eso. Con respecto a alguna medicina que uno pueda tomar en la casa para prevenir que el COVID se haga peor si uno acaba de ser diagnosticado, pero la enfermedad me imagino a eso se refieren con fase 1 leve. Lamentablemente no hay ninguna medicina en este momento que sea efectiva contra el COVID. Entonces, la respuesta a eso, no. Hay varias medicinas que se han tratado de utilizar en diferentes formas empíricas versus en estudios, pero en este momento no hay ninguna medicina que estemos recomendando para utilizar en las formas leves de COVID en las personas que se quedan en la casa. Lo único que les recomendamos a esas personas es el monitoreo de sus síntomas y si es que notan progresión de sus síntomas, particularmente tos y falta de aire, inmediatamente llamarnos o comunicarnos con nosotros para poder ver cómo es que podemos ayudarles con relación a tratar de venir a la clínica. Otros estudios o con respecto al tratamiento de personas que ya están en el hospital. La NIH, CDC, la Sociedad de Infectólogos y diferentes instituciones internacionales tienen protocolos o recomendaciones con respecto a algunas medicinas que han sido probadas en diferentes estudios con diferentes goles para la enfermedad. Para darles un ejemplo, Remdesivir es un antiviral endovenoso que ha sido aprobado para uso emergente aquí en los Estados Unidos en las personas que son hospitalizadas por COVID. Lamentablemente es una medicina que en estos momentos está muy escasa en los Estados Unidos. Y lo que ha probado esta medicina es que acorta la duración de la enfermedad por unos cuantos días, pero no, en este momento no tenemos datos que el Remdesivir haya mejorado la mortalidad o las complicaciones por COVID, pero es unas medicinas que si está disponible se utiliza en los casos en los que se ha desarrollado una enfermedad más avanzada. Y la segunda medicina que ha demostrado algún beneficio en estudios británicos es la dexametasona, que es una enfermedad, es una medicina, un esteroide antiinflamatorio que generalmente se utiliza en enfermedades autoinmunes o a veces también en asma. Esa medicina solo, y quiero enfatizar eso, solo está recomendada en un grupo de pacientes que están hospitalizados y que necesitan oxígeno. No se debe de dar en la casa, no se debe de dar ambulatoriamente porque uno puede ocasionar lo opuesto, puede ocasionar más complicaciones por el COVID. Entonces, si algo les recomiendo, olvídense que dije algo de la dexametasona, así es que van a tratar de tratar su COVID en la casa porque no es una medicina que se debe utilizar en la casa. Hay una serie de medicinas que están siendo utilizadas tanto para atracar el virus, antivirales, como para disminuir la inflamación que ocasiona el virus, antiinflamatorios, como medicinas para bloquear el virus pasivamente, como los anticuerpos monoclonales. Y finalmente, el gol principal, medicinas o las vacunas que nos permiten tener la inmunidad con respecto al COVID. Pero todas estos, no hay ninguna que les pueda decir en este momento tiene efectividad suficiente para recomendarla en forma general para todos, toda la población que la use sin prescripción o sin supervisión médica. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros tenemos todavía, los doctores muy amablemente porque tenemos varias consultas,
más, dado unos minutos más, así que los que se gusten quedar con nosotros, seguimos abarcando la mayor cantidad de preguntas que tenemos en el chat. Tenemos una pregunta que también es un tema muy interesante, el tema del ejercicio. ¿Qué recomendaciones daríamos para las personas que hacen ejercicios, que quieren salir a correr, andar en bicicleta? Si se recomienda hacerlo, ¿qué hay que tomar en consideración? Si se recomienda el uso de mascarillas para hacer deporte, ¿qué nos amplían en este punto? Bueno, con respecto al deporte, me gustaría reafirmar la importancia de hacer deporte, la importancia de mantenerse saludable. Como decía el doctor Malia, desafortunadamente no tenemos medicinas que nos van a ayudar a prevenir el COVID-19, así como otras enfermedades infecciosas, pero el hecho de tener un estilo de vida saludable, un estado nutricional apropiado, un estado físico con ejercicio apropiado y un estado mental, y muchas veces lo hemos comentado, un estado espiritual adecuado, nos ayuda a tener una respuesta mucho mejor al virus, a cualquier otro virus, y tener una respuesta más apropiada desde nuestro sistema inmune. Entonces, el ejercicio está recomendado. Hemos escuchado acerca de esas preguntas, ¿cómo hacer ejercicio? Según las recomendaciones, especialmente recomendaciones de la CDC, después de que podamos estar en el aire libre, ¿cierto? Afuera, en un parque abierto, en donde podemos mantener la distancia de los 6 pies, podemos hacer el deporte sin máscaras. Eso yo pienso que como recomendación es fácil de decir, y la mayoría de las personas la están siguiendo en esa forma. De todas maneras, sé las dificultades cuando uno va a las preguntas de si estoy corriendo y otra persona pasa cerca, en ese momento voy a necesitar una máscara o no. Otra vez va un poco a preferencias personales. En general, mientras uno está en el área abierta, en un parque, en un camino abierto y está manteniendo la separación social de 6 pies o 2 metros, en ese momento pues la máscara se puede obviar. Entonces la recomendación es use máscara siempre que no pueda mantener esa distancia de 6 pies, pero recomendamos que cuando regrese a su casa, por favor, lávese las manos, especialmente antes de hacer cualquier contacto con otras personas, con su cara, con alimentos. Todavía recomendamos, si quiere limpiarlos, dejar unos zapatos afuera, poderlos limpiar con alcohol y tomar otras de esas medidas y evitar esos contactos con prolongados con personas afuera de su casa. Gracias. Otro tema importantísimo que no quisiéramos dejar de lado y que también se ha mencionado en varias preguntas que nos han compartido en el chat es el tema de la salud mental. ¿Cómo está afectando la salud mental el COVID? ¿Qué recomendaciones tenemos para manejo de estrés, insomnio, derivado también del confinamiento que hemos vivido en nuestros países? Recomendaciones en general sobre salud mental. Bueno, yo creo que la doctora Venegas y yo también tratamos de mencionar esto. Es definitivamente preocupante que nosotros nos hemos visto obligados a estar aislados por un tiempo y no tener las interacciones sociales que normalmente estamos acostumbrados. Somos seres sociales y no tener esa posibilidad de hacer esas relaciones y no poder, en algunos casos, no tener la posibilidad de tomar esas vacaciones que las teníamos planeadas para esta época del año, van a tener un efecto en nuestro sentido emocional. Y al final, como yo les decía, es tratar de darse en el schedule del día, tratarse de darse el tiempo para las personas que trabajan o que están trabajando en la casa, darse el tiempo para dedicar a la oficina el tiempo que es de la oficina, para dedicar a la familia el tiempo que es de la familia, para la recreación al tiempo que es de la recreación. El resto,
definitivamente la forma como uno se va a sentir emocionalmente más calmado, más satisfecho o mejor, va a variar de persona en persona. Hay personas que sienten esa relajación al levantarse a las 5 de la mañana e irse por salir a correr o caminar por 10, 15 minutos y eso les ayuda. Hay otras personas que encuentran un poco más de relajación haciendo meditación o leyendo algún libro en la mañana y teniendo ese tiempo de solitud en el que pueden poner las cosas del día en perspectiva, o al final del día haciendo un recuento de las cosas que uno hizo y las cosas que tiene que hacer para el día para guardarlas y después tratar de tener un tiempo de descanso. Al final es un poco de organizarse, tener un poco de orden y al final y darse tiempo para todas estas actividades, porque yo creo que sería incomún que alguno de nosotros no se vea afectado por estos cambios que los hemos visto están afectando a nuestras familias y a nuestra sociedad. Gracias, doctor Malea. Tenemos una pregunta que es sobre pacientes con lupus. No se menciona tanto esta condición dentro de los factores de riesgos. ¿Se pueden ampliar la relación o el riesgo entre pacientes con lupus y el COVID-19? Bueno, el lupus está categorizado dentro de los pacientes con un sistema inmune debilitado y que eso de por sí los pone en una susceptibilidad extra para desarrollar enfermedades infecciosas y desarrollar enfermedades infecciosas con cuadros severos. Yo pienso que siguiendo esa generalidad, un paciente con lupus debe tener las precauciones de un paciente de alto riesgo para desarrollar una enfermedad severa. Sé que parte de la discusión de por qué el lupus viene atópico es porque en algún momento algunas personas han discutido de si el hecho de que un paciente con lupus está tomando hidrocloroquina les reduce el riesgo de infectarse con el COVID, porque la hidrocloroquina ha sido propuesta como uno de los medicamentos para tratar la infección. Y no hay estudios que puedan decir, no hay la cantidad de pacientes, no hay estudios randomizados, aleatorios, que nos vayan a decir que un paciente con lupus que está tomando hidroxicloroquina va a estar en un menor riesgo, hidroxicloroquina está en un riesgo menor para infectarse por el COVID. Entonces, el concepto general es que una persona con lupus tiene un sistema inmune que está más susceptible de desarrollar la infección y desarrollarla a una forma severa y tiene que tener las precauciones para eso. Respecto a los medicamentos, que ya se tocó el tema, pero tenemos muchas consultas de ampliar cuál sería la decisión final. Sé que podría ser difícil de dar la respuesta definitiva. Si el uso del ibuprofeno versus el paracetamol en el tratamiento de COVID. No hay diferencia. Y a lo mejor nunca vamos a saber si hubo diferencia o no, pero no hay diferencia. No, si van a tratar la fiebre, generalmente utilizamos paracetamol o acetaminofén acá en Estados Unidos. A veces puedes utilizar el ibuprofeno, pero no hay diferencia. Yo utilizo esta oportunidad para recalcar algo que ha pasado mucho, no solo en la prensa común, sino también en las publicaciones médicas. Muchos artículos, muchas experiencias personales, muchas anécdotas han sido publicadas, comentadas y a veces engrandecidas. Y eso nos ha ocasionado a veces un poco más de dudas y preguntas en nuestra cabeza, qué funciona o qué no funciona, o me dijeron esto o no me dijeron el otro. Yo les diría, si la doctora Venegas o yo le tuviéramos una medicina que estamos recetando a todos los pacientes que son positivos hoy día entre los, no sé cuántos veremos, cuántos serán positivos hoy día en nuestro drive-thru, pero digamos 80,
no habría ninguna razón por la que no les estaríamos diciendo hoy día, tomen esta medicina con esta vitamina y esta otra vitamina, y su caldo de pollo con su miel de abeja, porque con eso les van a proteger, porque eso es lo que estamos recetando aquí en la clínica. Eso no está pasando, porque lamentablemente no es algo que sepamos con certeza que nos va a ayudar. El problema de otras medicinas, como la hidroxicloroquina o la citromicina o otras medicinas, el problema es a veces esas medicinas pueden tener efectos deleterios o colaterales que pueden ser peligrosos. Y por ese motivo es a la discreción del médico tratante y de la persona en decidir cuál es la mejor forma de tratar a esa persona a la vez. Pero definitivamente entendemos y entiendo en particular cómo se sienten al ver que han pasado tantos meses, tantas semanas, hay tantas cosas de las que se discute y no tenemos recomendaciones muy específicas. Esperamos que pronto con la vacuna o con los estudios que se están haciendo podamos tener recomendaciones mucho más específicas con respecto a otro, pero ibuprofeno o paracetamol, mientras están tomadas durante las dosis indicadas que generalmente son las dosis que uno estudia cuando hace farmacología en la Escuela de Medicina, no hay ninguna contraindicación a no ser que tenga otras enfermedades que le prevengan usar esas medicinas. Gracias. Doctora Vanegas, ¿existen estadísticas de una persona completamente sana y joven pueda llegar a contraer COVID y caer en crisis severa? Desafortunadamente sí, desafortunadamente sí. Lo que no es nuevo para virus con reacciones severas, recuerden, la misma influenza. Sabemos que mujeres embarazadas, en niños, pueden tener infecciones severas, graves y entrar a la unidad de cuidados intensivos. Desafortunadamente sí, los vemos, doctor Manuel, trabajamos en el área de cuidados intensivos y nos toca ver ese porcentaje de pacientes que a la más severa forma. Y tenemos pacientes, cuántas personas no hemos escuchado, incluso alrededor del mundo, cuántos personal médico y enfermeras que no tienen ninguna preexistencia, pero se infectan y desarrollan enfermedad severa y mueren. Desafortunadamente también tenemos reportes de una buena cantidad de niños que mueren. Sabemos que en porcentaje no son la mayoría de los pacientes que mueren son adultos mayores con comorbilidades, pero cada una de estas vidas de estos niños y de estas personas jóvenes tiene un eco incluso mayor dentro de ese grupo de población. Por eso, otra vez, esto es un problema de salud pública. Por eso tenemos que ser responsables con el manejo de las máscaras, el distanciamiento social, el lavado de las manos, porque sí hay población que no necesariamente tiene que tener una comorbilidad y tener una razón para ser vulnerable y desarrollar una enfermedad por el COVID-19 que es severa, que terminan en la unidad de cuidados intensivos y que los puede llevar a la muerte. Estamos escuchando incluso muchos reportes de personas jóvenes que se infectan, sobreviven a la enfermedad, pero de todas maneras tienen que pasar por muchas semanas en la unidad de cuidados intensivos con enfermedades severas. Ese es nuestro trabajo en la unidad de cuidados intensivos, dar soporte mientras la infección se resuelve y el paciente puede sobrevivir a la infección, pero no es sin costo. No es sin costo. Aunque muchos de esos pacientes jóvenes pueden pasar la infección, pueden tener una infección severa y todavía sobrevivir, no quiere decir que no hay un costo en la carga del cuerpo, en tu estado de salud, en tu estado mental, en la carga de tu familia y en las consecuencias, como hablaba antes, después de salir de la unidad de cuidados intensivos, el tiempo que te lleva a recuperarte a un estado de vida como lo tenías antes. Hay que cuidarse. Muchas gracias. Voy a hacer la última pregunta y después un espacio de conclusiones de cada uno de los doctores. La última pregunta, tenemos muchísimas en el chat y les agradecemos la participación tan activa. Por temas de tiempo, vamos a hacer la última pregunta, es de los tratamientos alternativos, como el tratamiento de plasma de personas recuperadas por COVID.
¿qué observaciones consideran ustedes sobre esos tratamientos que han surgido? El tratamiento con plasma de convalecientes de COVID-19 es uno de los proyectos que la Clínica Mayo ha organizado o ha liderado a nivel de los Estados Unidos, y eso fue basado en la información que teníamos con otras enfermedades virales en el pasado, que la utilización de el plasma de convalecientes podía ayudar, y el plasma de convalecientes ayuda porque tiene esas proteínas que nuestro cuerpo hace para defenderse del virus y que pueden unirse al virus y hacerlo menos efectivo. En los Estados Unidos, la última vez que chequeé, por lo menos 20,000 personas a través del programa de la Clínica Mayo han recibido el tratamiento de plasma convalescente, pero no sabemos si es efectivo o no. Los estudios de efectividad para el plasma convalescente o el análisis de los estudios de efectividad del plasma convalescente todavía no están disponibles. Sabemos que es seguro, sabemos que no tiene mayores efectos colaterales, por lo menos en esos 20,000 pacientes que ha sido administrado. La incidencia de efectos colaterales fue la que se esperaba en ese número de pacientes, pero no sabemos si es efectivo. Y eso puede ver un poco con respecto a qué va en ese plasma. Hubieron unos estudios en China también en los que se vio que hubo algo de efectividad, pero esos estudios no se llegaron a terminar porque la incidencia de COVID comenzó a bajar en China. Pero parece, al final no todos montamos la misma respuesta al COVID. Hay algunas personas que tienen más anticuerpos, más proteínas, y otras que tienen menos proteínas. Hay algunas que tienen proteínas de mejor calidad y otras de menos calidad. Entonces, parece que es algo que puede funcionar, lo utilizamos acá, pero no sabemos de su efectividad todavía. Está siendo utilizado de una forma de acceso expandido, pero no les puedo decir si es efectivo o no todavía. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a permitirles al doctor Malea y a la doctora Venegas un mensaje final. Cierre, doctora Venegas. Bueno, yo diría que con la infección del COVID-19 tenemos más preguntas que respuestas. Tenemos que seguir al tanto de la información que se sigue publicando. Escuchaba ayer que en este momento tenemos aproximadamente 7,900 publicaciones acerca del COVID desde que empezó la pandemia. Eso es mucho más de lo que podemos todos leer y estudiar. Así que va a haber mucha información cambiante y tenemos que seguir al tanto. Yo le aconsejaría a los pacientes, a la población en general, que sea muy cuidadoso con la enfermedad, con la literatura que revisan, con las recomendaciones que salen por las redes sociales, porque como mencionamos, no hay mucha evidencia o ninguna en este momento que ninguna de esas recomendaciones es completamente efectiva, pero sí sabemos que hay efectos adversos y consecuencias a esas recomendaciones virales que a veces se hacen en el internet, pero que no tienen respaldo científico. Recomendaría por último fortalecimiento como personas de su salud, hacer ejercicio, comer bien, dormir bien, descansar, fortalecer sus relaciones entre sus familias, y eso seguramente les va a dar una nueva enseñanza a través de esta pandemia. Muchísimas gracias, doctora Venegas. Doctor Malea. Bueno, aquí en la clínica quedamos a su disposición para otras preguntas que puedan ustedes tener, pero aquí en la clínica, en las tres principales hospitales y en los hospitales comunitarios que tenemos, hemos tratado de regresar a lo más posible a la normalidad, y nuestros días a lo mejor son un poco más largos de lo que eran antes, pero lo hemos hecho tomando las precauciones necesarias para nuestros pacientes, en primer lugar, para los familiares de nuestros pacientes y para nuestros colegas y empleados. Todos usamos máscaras, nos lavamos las manos, tenemos que completar un survey antes de venir a trabajar para estar seguros que no estamos desarrollando síntomas de COVID.
entre otras cosas que estamos haciendo, como por ejemplo hacerle las pruebas a los pacientes que van a tener cirugía o a los pacientes que van a tener alguna intervención como endoscopías. Esas son las intervenciones en las que nosotros podemos tener algo de control. No tenemos control si el virus va a mutar, no tenemos control si mañana va a llover y hoy día no va a llover. Lo que yo generalmente les aviso o les recomiendo a los pacientes es tratar de al final analizar cuál es tu riesgo. Si vas a cruzar la calle y es una calle bien transitada, bueno, es diferente si lo vas a cruzar a las 4 o 5 de la mañana cuando no hay muchos automóviles en la calle, o si lo vas a cruzar a la hora que todo el mundo está yendo a trabajar. De cualquier manera, sea la hora que sea, vas a mirar para arriba y vas a mirar para abajo y ver si puedes cruzar la calle y ver en ese momento cuál es tu decisión, si vas a cruzar o no. Lo que nosotros les podemos estar recomendando hoy día puede cambiar mañana y puede cambiar en 1 o 2 semanas, pero al final tienes que mirar para arriba y mirar para abajo para ver si es que puedes cruzar la calle. Y es lo que nosotros en eso tenemos control. Y por eso seguimos recomendando usar máscara, lavarse las manos, distanciamiento social. Esas son las recomendaciones que hacemos, porque en eso ustedes pueden tener el control y ustedes pueden prevenir o disminuir su riesgo significativamente de propagar y de adquirir la enfermedad. Y les agradecemos por su atención hoy día. Gracias. Efectivamente, tuvimos muchísima participación, quedaron muchas preguntas o ampliaciones a temas que se conversaron hoy. Así que definitivamente vamos a compartirles los contactos de las personas de Mayo Clinic para Centroamérica y Latinoamérica a todos los participantes que puedan seguir en contacto. Hay consultas también de la forma de ingreso a Mayo Clinic, tanto de pacientes con COVID o no COVID, consultas sobre la clínica virtual que mencionó la doctora Venegas también, así que todas esas consultas las podemos hacer con los links y los contactos que les vamos a suministrar. Mónica, si me permite un momentito, lo único me olvidé de decirles, hemos sabido de que hay mayor mortalidad estos meses que hemos tenido COVID de los que tuvimos el año anterior. Y sabemos que la mayoría de ese ingreso de mortalidad fue por COVID, pero hay un significativo número de pacientes que murieron porque no buscaron ayuda médica por otras condiciones que no fueron COVID. Y es muy importante que si tienes otras condiciones que no son COVID, busques la ayuda médica. Hemos hablado mucho de COVID, pero COVID también tiene sus consecuencias. Y en la clínica nos hemos dado cuenta de que hay personas en las que necesitaban los servicios de la clínica y que nosotros tuvimos que parar por un momento. Y ahora hemos tomado todas esas precauciones para poder seguirles atendiendo virtualmente o presencialmente, dependiendo de sus condiciones, en la mejor forma posible. No tiene que ser solo la clínica Mayo, sino sus doctores locales o otros doctores. Pero si tienen otras condiciones, COVID no es la única enfermedad que en este momento está ocurriendo en todo el mundo. Por favor, fíjense en otras enfermedades que pueden estarles afectando de otras maneras y no dejen o no posterguen, o por lo menos consulten con su médico si se puede postergar estudios o intervenciones. Importantísima recomendación, doctor Malea. Muchísimas gracias. No queda más que agradecerle nuevamente a Mayo Clinic por compartir este evento con Unity. Al doctor Malea, a la doctora Venegas, muchísimas gracias por su tiempo y la ampliación de todas las respuestas que nos dieron. Y a todos los que nos acompañaron hoy, muchísimas gracias también. Seguimos organizando este tipo de eventos, así que esperamos que nos sigan acompañando. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.